Buenos días. Hemos hablado muchas veces de acontecimientos prodigiosos, acontecimientos extraños, acontecimientos teóricamente poco creíbles, que están presentes en los libros sagrados, en la Biblia, en los libros sagrados de Oriente, etc. Hoy quisiera ofrecerles algunos testimonios, aún antiguos evidentemente, de acontecimientos similares, si no idénticos, a los que hemos visto varias veces en la Biblia, pero procedentes de un territorio, por así decirlo, por encima de toda sospecha, es decir, procedente de un territorio del que no se esperaría recibir testimonios de este tipo, me refiero en particular a Italia. Hay un libro que se llama Libro de los Prodigios, o Liber Prodigiorum porque está en latín, escrito por un tal Julio Obsecuente. Digo esto porque se han escrito muchos volúmenes, tanto sobre el libro como sobre él, porque reina la incertidumbre sobre esta fuente, es decir, sobre Julio Obsecuente, sobre el momento en que lo escribió, etc. Lo importante, sin embargo, es que no hay duda sobre la primera fuente. Todos los historiadores están de acuerdo en que la fuente es el historiador romano Livio. De hecho, el editor del texto dice, no hay duda sobre el hecho de que en la base está la obra monumental de Livio. Y ahora parece definitivamente demostrado que la comparación con el original de Livio nos permite llegar a la conclusión de que los hechos prodigiosos y los ritos para su expiación están tomados directamente de la fuente. ¿Por qué dice los ritos de su expiación? Porque prodigium en latín indica específicamente un evento que tiene un valor negativo, y por tanto, siempre que estos hechos estuvieran incluidos dentro del pensamiento religioso, se sintió la necesidad, de alguna manera, de intervenir con sacrificios para expiar estos prodigios. Pero en realidad son muchos los términos utilizados para indicar estos hechos extraordinarios, son prodigium, portentum, miraculum, monstrum, omen. Aquí, por ejemplo, así como prodigium tenía un valor principalmente negativo, omen, indicaba en cambio un valor positivo. Pero no es esto lo que nos interesa, como tampoco es que nos interese mucho entrar en el fondo de las largas disquisiciones que existen sobre el autor de este libro, porque estamos acostumbrados a otra cosa enteramente distinta, es decir, estamos acostumbrados a la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque de ambos no sabemos quién los escribió, y por lo tanto, es un problema que no nos planteamos. Porque si tenemos que rechazar este libro porque no tenemos certeza sobre Julio Obsecuente, imagina lo que deberíamos hacer con el Antiguo y el Nuevo Testamento. En cambio, lo importante, como dije antes, es saber que la fuente indiscutible en este momento, es Livio. Livio, que, como historiador, se siente llamado a no dejar de enumerar, escribe, aquellos prodigios que sus sabios predecesores consideraron reconocer como hechos dignos de interés público. Y se trata evidentemente de una afirmación metodológica importante, y el historiador nos invita a dejar de lado nuestro escepticismo de modernos, y a releer con mayor participación estos catálogos de prodigios. Dejando de lado nuestro escepticismo como modernos, dicho en otras palabras, siempre repito, mantén la mente abierta porque no sabemos. Estas cosas también podrían ser ciertas porque, nuevamente en el prefacio, Livio afirma que las historias tradicionales que se refieren a los tiempos que precedieron a la fundación de Roma, las cuenta sin la intención, ni de confirmarlas ni de refutarlas, exactamente como lo hacemos nosotros con la Biblia, es decir, decimos, tomemos lo que allí está escrito. Y decidió recoger lo que sus sabios antecesores consideraron a su vez, hechos dignos de ser recordados y señalados. Sin embargo, antes de leer estas descripciones de sucesos extraños, si no leo un versículo de la Biblia paso por abstinencia, ¿pero por qué? Lo que quiero leerles, muy breve, podría tomarse tal como está, colocarse dentro del Liber Prodigiorum, y estaría bien, tanto en términos de descripción, y lo veremos, como en términos de tiempos, porque el Liber Prodigiorum va del 190 al 10 antes de Cristo. El evento descrito aquí, y que nunca les he leído, ni siquiera he hablado de ello en los libros, se sitúa entre el 169 y el 167 antes de Cristo,
está tomado del libro de los Macabeos. Y se refiere al rey Seleucida Antíoco IV Epífanes, y dice, estamos en el capítulo 5 del segundo libro de los Macabeos. En ese momento Antíoco decidió emprender la segunda expedición a Egipto. Sucedió entonces que por toda la ciudad durante unos 40 días se pudieron ver caballeros corriendo por el aire en túnicas doradas, armados con lanzas que giraban y espadas desenvainadas, huestes de caballeros listos para la batalla, ataques mutuos y choques de escudos, bosques de lanzas, disparos de flechas, destellos de adornos dorados y armaduras de todo tipo. Por tanto, todos rezaron para que la aparición fuera un buen augurio. Aquí también volvemos a lo que dije antes, en relación a las formas en que los latinos llamaban acontecimientos prodigiosos, y prodigium tenía un valor negativo mientras que, por ejemplo, el término omen tenía un valor positivo y aquí estamos exactamente en el mismo entorno cultural, digámoslo así. Obviamente estamos en el año 168 a.C., estamos en plena época helenística, por lo que las correspondencias culturales obviamente no deberían sorprendernos. Pero ahora vamos a leer, y leí directamente, exactamente como lo citó Julio Obsecuente, sin hacer ningún comentario, para respetar también el pensamiento de Tito Livio, que no pretendía ni confirmarlos ni refutarlos. Luego, en el año 188 a.C., en el Aventino, se ve una lluvia de piedras que fue reparada con una ceremonia sagrada que duró 9 días. Es decir, este fue un ejemplo de prodigium, es decir, un evento con valor negativo. Otras piedras cayeron en el año 186 a.C. en la región de Piceno. En el año 181 a.C., nos encontramos en la zona sagrada de Vulcano, las lanzas de Marte se movían solas, y en Lanubio, la estatua de Juno Salvadora, derramó lágrimas. Les leo esto porque obviamente recuerda a todas las vírgenes que lloran en el mundo, y por lo tanto, por así decirlo, no es un fenómeno nuevo que concierne solo a la Virgen, sino que ya era bien conocido en la antigüedad. En el año 166 a.C., en Lanubium se vio un resplandor llameante en el cielo por la noche. Debo señalar que el término resplandor llameante es la traducción del término latino fax, que indica un objeto en llamas, una antorcha o un meteoro. Por lo tanto, resplandor llameante es un término demasiado abstracto, pero se los leeré tal como está traducido. Pero recordemos que en latín, resplandor se refiere a un objeto material muy concreto. También en el mismo año, en Casino, muchos edificios fueron destruidos por un rayo, y el sol se dejó ver durante algunas horas de la noche. Entonces, en la noche, se vio esta gran luz. En el año 163 a.C., en Capua, también aquí de noche, se veía el sol, mientras que en Fornia, se veían 2 soles durante el día, y el cielo se incendiaba. También ese mismo año, en Cefalonia se vio sonar una trompeta en el cielo, y por la noche en Pesaro, brillaba algo parecido al sol. En el año 154 a.C. se vieron armas dando vueltas en el cielo, en Conza, exactamente como leímos antes, armas dando vueltas en el cielo. Seguro que algunos recordarán, que Tácito y Flavio Josefo, también hablan de armas volando en el cielo, sobre el cielo de Jerusalén, algo que ya les he comentado varias veces. En el año 147 a.C., se vio el cielo ardiendo por la noche en Cere. En el año 140 a.C., en Preneste y Cefalonia parecía que los estandartes militares habían caído del cielo. 3 años más tarde, en Preneste se vio un destello en el cielo, y por destello siempre recordamos que nos referimos a un objeto material, y tronó desde un cielo despejado. Entonces cuando este objeto luminoso apareció en el cielo, se escuchó un gran ruido que aquí, obviamente, se compara con un trueno, y esto es algo que hemos visto muchas veces en la Biblia. Pensemos en el ruido que hizo el cabot de Yahvé al levantarse del suelo, como está claramente escrito en Ezequiel. En el año 134 a.C., por la noche, se vio el sol en Amiterno y su luz duró mucho tiempo.
en el año 130 a.C. También aquí, en Terracina, hay una estatua que llora, y aquí, en este caso, es la estatua de Apolo que llora durante 4 días. Por tanto, son fenómenos que se repiten. En el año 122 a.C., se vieron 3 soles y 3 lunas en la Galia, y las 3 lunas también están confirmadas por Plinio el Viejo, por lo que tenemos 2 fuentes, no solo Tito Livio sino también Plinio. Y sigamos adelante. En el año 106 a.C., aquí estamos en Roma, se escuchó un estrépito en el cielo, y se vieron caer varillas desde arriba. También en Roma, a plena luz del día, se vio un resplandor cruzando el cielo. Recordemos siempre lo que se entiende por el término resplandor. En el año 104 a.C., en Todi y Ameria se vieron armas luchando en el cielo desde el este y el oeste y siendo derrotadas por el oeste. Lo mismo cuenta Plinio el Viejo, que habla de 2 grupos de objetos voladores que luchan en el cielo procedentes del este y del oeste, y uno de los 2 es derrotado. En el año 103 a.C. se vieron 3 soles en la zona de Piceno, y en el territorio de Bolsena una llama surgió del suelo y se vio tocar el cielo. Me vienen a la mente las descripciones de Ezequiel, claro, son muy similares. En el año 100 a.C. en Tarquinia, al atardecer, se vio un objeto redondo con forma de escudo, cruzando el cielo de oeste a este. Tan parecido a un escudo, ves que las primeras personas que vieron los llamados ovnis, los llamaron platillos voladores, obviamente en Roma prefirieron llamarlos escudos voladores, pero, en fin, cada uno buscó y sigue buscando su propio término de comparación. En el año 94 a.C., en el territorio de los Vestini, apareció un resplandor en el cielo y todo el cielo parecía estar en llamas. El territorio Vestini se encuentra en realidad en Sannio. En el año 93 a.C., en Arezzo hay una estatua de bronce de Mercurio que suda en lugar de llorar. En Bolsena, también en el año 93 a.C., al amanecer se vio una llama brillando en el cielo. Luego de reunirse en un lugar, la llama mostró una boca del color del hierro. El cielo pareció abrirse, y columnas de fuego aparecieron por esa grieta. Esta es una bonita descripción que nos permite, en definitiva, trabajar con la imaginación, pero no lo hacemos. En el año 92 a.C. se vio un rayo de luz en el cielo de Fiesole. En el año 91 a.C., en Roma, al amanecer apareció con gran estruendo una bola de fuego en la zona norte del cielo, mientras que en la región de Spoleto una bola de fuego de color dorado cayó al suelo, y haciéndose más grande, se vio transportado desde la tierra hacia el este y cubría el tamaño del sol. Cuando leo esto, no puedo dejar de pensar en la llamada experiencia del profeta Zacarías, que ve llegar un epa volador, es decir, una esfera voladora, que tiene una trampilla. Ya os he dicho, que se abre la trampilla. Dentro hay un individuo, una mujer, un individuo femenino, no te puedo decir si era humana o no, luego llega otro individuo femenino, y esta esfera es llevada allí también, hacia el este, en la tierra de Same. Entonces, estas 2 descripciones son extrañas, y extraordinariamente muy similares. Además, aquí se dice que cubría el tamaño del sol, por lo que evidentemente, al viajar hacia arriba, debido a las proporciones, creaba un mini eclipse, pequeño y momentáneo. En el año 88 a.C., aquí estamos hablando de Mitrídates, es decir, aquel Antíoco del que hablábamos antes, y se dice que en el campamento cayó del cielo un gran cuerpo. Se vio una figura con aspecto de Isis, golpeando con un rayo una máquina de asedio, se escuchó una gran carcajada sin ver de quién era. También en este caso la descripción es muy detallada, y la tomamos tal como está, sin que surja ningún problema. En el año 63 a.C., en Pompeya, una antorcha encendida se extendía longitudinalmente hacia el cielo, comenzando desde el oeste.
Este acontecimiento, entre otras cosas, también lo confirma Cicerón en sus Catilinarias, donde habla precisamente de esta antorcha de Pompeya, y la cita, como suele decirse, Cicerón pro domo sua, en definitiva, la cita a su favor, y sigamos adelante. En el año 44 a.C., apareció un resplandor en el cielo de Roma, que se movía hacia el oeste. Una estrella fulgente brilló durante 7 días, brillaban 3 soles, y alrededor del sol más bajo, brillaba una corona como mazorcas de maíz, tomando la forma de un disco, y más tarde, cuando el sol volvió a una sola órbita, durante muchos meses hubo una luz pálida. Por supuesto, este es un evento muy complejo, no puede ser una simple visión onírica porque, en definitiva, está descrito con gran detalle. En el año 43 a.C., estamos en el periodo de las luchas entre Octaviano y Antonio. En Roma se vieron apariciones de armas y dardos moviéndose con truenos desde la tierra al cielo. Por supuesto, estos antepasados nuestros han visto muchas cosas. En Roma, en el año 42 a.C., la luz brillaba con tanta intensidad por la noche, que la gente se levantaba para ir a trabajar, como si hubiera amanecido un nuevo día, mientras que, en las cercanías de Módena, hacia la tercera hora del día, se veían 3 soles, que inmediatamente se redujeron a una sola circunferencia. Este también es muy detallado e interesante, y cerramos con este del 17 a.C., donde, cerca de la villa de Libia, cerca de los Apeninos, Libia, esposa de Augusto, un resplandor celestial cruzando el cielo de sur a norte, iluminaba la noche con luz, similar a la luz del día. Todo esto nos remite a decenas, cientos, si no miles, de descripciones absolutamente similares, diría incluso superponibles, a las que nos llegan desde la antigüedad. Debemos pensar que todos lo inventaron o tenemos, por así decirlo, la posibilidad de pensar que nos contaron lo que vieron. Cada uno sacará sus propias conclusiones, y hacemos como Tito Livio, ni confirmamos ni desmentimos, sino que lo tomamos como nos dicen. Adiós, gracias y hasta la próxima.